El sábado. El bondadoso Creador, después de los 6 días de la creación, descansó el séptimo día e instituyó el sábado para todos los hombres, como un monumento conmemorativo de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del séptimo día, sábado, como día de reposo, adoración y ministerio, en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. El sábado es la señal perpetua del pacto eterno entre Él y su pueblo. La gozosa observancia de este tiempo sagrado de una tarde a la otra tarde, de la puesta del sol a la puesta del sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios. Génesis capítulo 2 del 1 al 3 dicen: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Éxodo capítulo 20 del 8 al 11 dicen: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y capítulo 31 del 13 al 17 dicen: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Levíticos 23:32 dice: Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Deuteronomio capítulo 5 del 12 al 15 dicen: Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Isaías capítulo 56 versículos 5 y 6 dicen:
Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Capítulo 58, versículos 13 y 14 dicen: Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20 dicen: Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mateo capítulo 12, del 1 al 12 dicen: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Marcos capítulo 1, versículo 32 dice: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Hebreos capítulo 4 del 1 al 11 dicen: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día:
Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En compañía con Dios, Adán y Eva exploraron su hogar paradisíaco. El paisaje era maravilloso, indescriptible. Mientras el sol se ponía lentamente ese primer viernes, el sexto día de la creación, y comenzaban a brillar las estrellas, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. De este modo, Dios terminó su creación de los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Génesis 2:1. Pero, si bien es cierto que el mundo que Dios acababa de completar era incomparablemente hermoso, el mayor don que el Creador podía concederle a la pareja recién creada era el privilegio de mantener comunión y compañerismo personal con Él. Por eso les dio el sábado, un día especial de bendición, camaradería y comunión con su Creador. El sábado a través de la Biblia. El sábado ocupa un lugar central en nuestra adoración a Dios. Como recordativo de la creación, revela la razón por la cual Dios debe recibir nuestra adoración. Es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Por lo tanto, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, por cuanto enseña de la manera más impresionante esta gran verdad, lo cual no hace ninguna otra institución. La verdadera razón del culto a Dios, no solo del que se le tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, se encuentra en la distinción que existe entre el Creador y sus criaturas. Este hecho sobresaliente nunca puede llegar a ser obsoleto y jamás debe ser olvidado. Dios instituyó el sábado con el fin de mantener para siempre esta verdad ante la raza humana. El sábado en la creación. El sábado llega hasta nosotros desde un mundo sin pecado. Es el don especial de Dios que permite que la raza humana experimente la realidad de un cielo en la tierra. Dios estableció el sábado por medio de 3 distintos actos divinos. 1. Dios reposó en el sábado. En el séptimo día, Dios cesó y reposó. Éxodo 31:17. Sin embargo, no descansó porque necesitaba hacerlo. Isaías 40:28. El verbo Shabbat significa literalmente cesar de trabajos o actividades. Ver Génesis 8:22. El reposo de Dios no fue el resultado ni del agotamiento ni de la fatiga, sino el cesar de una ocupación anterior. Dios reposó y estableció ejemplo para que los seres humanos lo siguieran. Éxodo 20:11. Si Dios terminó la creación en el sexto día, como dice Génesis 2:1, ¿qué quiere decir la Escritura cuando dice que el Creador acabó su obra en el séptimo día? Génesis 2:2. Dios había terminado en los 6 días anteriores la creación de los cielos y la tierra, pero aún no había hecho el sábado, y creó el día de reposo al descansar el sábado. La creación del día de reposo fue su toque final, que terminó su obra. Número 2. Dios bendijo el sábado.
Dios no solo hizo el día de reposo, sino que también lo bendijo. La bendición sobre el séptimo día implicaba que por ella era señalado como un objeto especial del favor divino y un día que sería una bendición para las criaturas de Dios. Y número 3, Dios santificó el sábado. Santificar algo significa hacerlo sagrado o apartarlo como algo santo y con fines santos, consagrarlo. Se pueden santificar individuos, lugares, como un santuario, templo o iglesia, y el tiempo. El hecho de que Dios santificó el séptimo día significa que este día es santo, que lo apartó con el elevado propósito de enriquecer la relación divino-humana. Dios bendijo y santificó el séptimo día sábado porque cesó en este día de toda su obra. Lo bendijo y santificó para la humanidad y no para sí mismo. Es su presencia personal lo que coloca en el sábado la bendición y la santificación de Dios. El sábado en el Sinaí. Los acontecimientos que siguieron a la salida de los israelitas de Egipto demuestran que prácticamente se habían olvidado del sábado. Los rigurosos requerimientos de la esclavitud parecen haber hecho de la observancia del sábado algo muy difícil. Poco después que obtuvieron su libertad, Dios les recordó en forma prominente, por medio del milagro del maná y la proclamación de los 10 mandamientos, su obligación de observar el séptimo día sábado. 1. El sábado y el maná. Un mes antes de que Dios proclamara la ley desde el Sinaí, prometió proteger a su pueblo contra las enfermedades si ponían atención diligente a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Éxodo 15:26. Ver también Génesis 26:5. Poco después de hacer esta promesa, Dios recordó a los israelitas la santidad del sábado por medio del milagro del maná. Les enseñó en términos concretos cuán importante consideraba su descanso en el séptimo día. Cada día de la semana, Dios les concedía a los israelitas suficiente maná para suplir las necesidades de ese día. No debían guardar nada para el día siguiente porque, si lo hacían, se echaría a perder. Éxodo 16:4 y 16 al 19. En el sexto día, debían reunir el doble de lo corriente, con el fin de que tuviesen suficiente para suplir sus necesidades, tanto en ese día como en el siguiente, el sábado, con el fin de enseñar que el sexto día debía ser un día de preparación y también para destacar cómo debía guardarse el sábado. Dios dijo: mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubiereis de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubiereis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Éxodo 16:23. El único día para el cual se podía guardar maná sin que se echara a perder era el séptimo. Éxodo 16:24. Usando un lenguaje similar al del cuarto mandamiento, Moisés dijo: en los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Éxodo 16:26. Durante los 40 años o más de 2000 sábados sucesivos que los israelitas pasaron en el desierto, el milagro del maná les recordó este ritmo de 6 días de trabajo y el séptimo día de descanso. Número 2. El sábado y la ley. Dios colocó el mandamiento relativo al sábado en el corazón del decálogo. Dice así: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, del 8 al 11. Todos los mandamientos del Decálogo son vitales y ninguno debe ser descuidado. Santiago 2:10. Pero Dios distinguió el mandamiento relativo al sábado de todos los demás. En relación con él, nos mandó recordarlo, amonestando así a la humanidad contra el peligro de olvidar su importancia. Las palabras con las cuales comienza el mandamiento: acordarte has del día de reposo para santificarlo, muestran que el sábado no fue instituido por primera vez en el Sinaí. Dichas palabras indican que su origen fue anterior, de hecho, en la creación, como lo revela el resto del mandamiento. Dios deseaba que observáramos el sábado como monumento de la creación. Define el tiempo de descanso y de adoración y nos invita a contemplar a Dios y sus obras. Como el monumento de la creación, la observancia del sábado es un antídoto para la idolatría. Al recordarnos que Dios creó el cielo y la tierra, lo distingue de todos los dioses falsos. Así pues, el acto de guardar el sábado se convierte en la señal de nuestra fidelidad al Dios verdadero, una prueba de que reconocemos su soberanía como Creador y Rey. El mandamiento del sábado funciona como el sello de la ley de Dios. Generalmente, los sellos contienen 3 elementos: el nombre del dueño del sello, su título y su jurisdicción. Los sellos oficiales se usan para validar documentos de importancia. El documento adquiere la autoridad del oficial, cuyo sello ha sido colocado sobre él. El sello implica que el propio oficial aprobó la legislación y que todo el poder de su cargo la apoya. Entre los 10 mandamientos, el relativo al sábado es el que contiene los elementos vitales de un sello. Es el único de los 10 que identifica al Dios verdadero, especificando su nombre: Jehová tu Dios, su título, el que hizo, el Creador, y su territorio, los cielos y la tierra. Éxodo 20, 10 y 11. Por cuanto únicamente el 4º mandamiento muestra con autoridad por quién fueron dados los 10 mandamientos, contiene el sello de Dios, incluido en su ley, como evidencia de su autenticidad y obligatoriedad. De hecho, Dios hizo el sábado como un recordativo o señal de su poder y autoridad en un mundo no manchado por el pecado y la rebelión. Debía ser una institución de obligación personal perpetua, prescrita por la admonición: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Este mandamiento divide la semana en 2 partes. Dios le concedió a la humanidad 6 días en los cuales trabajarás y harás toda tu obra, pero en el 7º día no hagas en él obra alguna. Éxodo 29:10. 6 días, dice el mandamiento, son días de trabajo, pero el 7º día es un día de descanso. Que el 7º día es el único día de descanso de Dios resulta evidente por las palabras con que comienza el mandamiento: acuérdate del día de reposo, sábado, para santificarlo. Si bien es cierto que los seres humanos necesitan descanso físico para reanimar su organismo, Dios basa en su propio ejemplo su mandato de que descansemos en el día sábado, por cuanto Él cesó de las actividades que realizó en la primera semana del mundo. Nosotros también debemos reposar. Número 3. El sábado y el pacto. La ley de Dios era un rasgo central del pacto. Éxodo 34:27. Así también el sábado, colocado en el corazón de esa ley, es prominente en el pacto divino.
Dios declaró que el sábado sería por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ezequiel 20:12. Ver también Ezequiel 20:20, Éxodo 31:17. Por lo tanto, dice Dios, el reposo sabático es un pacto perpetuo. Éxodo 31:16. Así como el pacto se basa en el amor de Dios por su pueblo, Deuteronomio 7:7 y 8, también el sábado, como señal de ese pacto, es una señal del amor divino. Número 4. Los sábados anuales. Además de los sábados semanales, Levítico 23:3, había 7 sábados anuales de carácter ceremonial, repartidos en el calendario religioso de Israel. Esos sábados anuales no estaban directamente relacionados con el séptimo día sábado o el ciclo semanal. Esos días de reposo, además de los sábados de Jehová, Levítico 23:38, eran los días primero y último de la fiesta de los panes sin levadura, el día de Pentecostés, el día de la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y los días primero y último de la fiesta de los tabernáculos. Ver Levíticos 23:7, 8, 21 y 24, 25, 26, 28, 35 y 36. Por cuanto el cálculo de esos días de reposo dependía del comienzo del año sagrado, el cual estaba basado en el calendario lunar, las celebraciones podían caer en cualquier día de la semana. Cuando coincidían con el sábado semanal, se conocían como días grandes o días de gran solemnidad. Ver Juan 19:31. El sábado semanal fue ordenado al fin de la semana de la creación para toda la humanidad. Por su parte, los sábados anuales constituían una parte integral del sistema judío de ritos y ceremonias instituidos en el monte Sinaí, los cuales apuntaban hacia el futuro advenimiento del Mesías y cuya observancia terminó con su muerte en la cruz. El sábado y Cristo. La Escritura revela que Cristo fue creador tanto como el Padre. Ver 1 Corintios 8:6, Hebreos 1:1-2 y Juan 1:3. Por lo tanto, Él fue quien apartó el séptimo día como día de reposo para la humanidad. Más adelante, Cristo asoció el sábado no solo con su obra creadora, sino también con su obra redentora, como el gran yo soy. Juan 8:58, Éxodo 3:14. Incorporó el sábado en el decálogo a modo de recordativo poderoso de ese compromiso semanal de adoración al Creador. Además, añadió otra razón para observar el sábado: la redención de su pueblo. Deuteronomio 5:14-15. De este modo, el sábado marca a los que han aceptado a Jesús como Creador y Salvador. El papel doble de Cristo como Creador y Redentor deja claro por qué aseveró que, en su calidad de Hijo del Hombre, también es Señor aún del sábado. Marcos 2:28. Teniendo tal autoridad, si así lo hubiese deseado, podría haber eliminado el sábado, pero no lo hizo. Por el contrario, lo aplicó a todos los seres humanos, diciendo: el sábado por causa del hombre es hecho. Versículo 27. En todo su ministerio terrenal, Cristo fue un ejemplo de fidelidad en guardar el sábado. Era conforme a su costumbre adorar en el día sábado. Lucas 4:16. Su participación en los servicios sabáticos revela que aprobaba el sábado como día de reposo. Tan importante consideraba Cristo la santidad del sábado que, cuando habló de la persecución que sucedería después de su ascensión, aconsejó a sus discípulos diciendo: orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Mateo 24:20. Según hace notar Jonathan Edwards, este implica claramente que aún entonces los cristianos se hallaban bajo obligación de guardar estrictamente el sábado. Cuando Cristo terminó la obra de la creación, su primer gran acto en la historia del mundo,
reposó en el séptimo día. Este reposo significaba terminación y consumación. Hizo lo mismo al fin de su ministerio terrenal. Después de que concluyó su segundo gran acto en la historia, el viernes de tarde, el sexto día de la semana, Cristo completó su misión redentora en el mundo. Sus últimas palabras fueron: consumado es. Juan 19:30. La Escritura enfatiza el hecho de que cuando Cristo murió, era el día de la preparación y el sábado ya rayaba. Lucas 23:54. Luego de su muerte, reposó en una tumba, simbolizando así el hecho de que había cumplido la redención de la raza humana. De este modo, el sábado testifica acerca de las obras de la creación y de la redención que Cristo realizó. En su observancia, los seguidores del Salvador se regocijan con él por sus logros en favor de la humanidad. El sábado y los apóstoles. Los discípulos manifestaban gran respeto por el sábado. Este hecho se hizo evidente en ocasión de la muerte de Cristo. Cuando llegó el sábado, interrumpieron sus preparativos para el sepelio y reposaron el sábado conforme al mandamiento, con planes de continuar esa obra el domingo, el primer día de la semana. Lucas 23:56 y 24:1. Tal como lo había hecho Cristo, los apóstoles adoraban en el séptimo día o sábado. En sus viajes evangelizadores, Pablo asistía a las sinagogas en sábado y predicaba a Cristo. Hechos 13, 14 y 17:1 y 2 y 18:4. Aún los gentiles los invitaban a predicar la palabra de Dios en sábado. Hechos 13, 42, 44. En las localidades donde no había sinagoga, el apóstol buscaba el lugar donde se acostumbraba a celebrar los cultos del sábado. Hechos 16:13. Así como la participación de Cristo en los servicios sabáticos indicaba su aceptación del séptimo día como el día especial de culto, lo mismo sucedía en el caso de Pablo. La fiel observancia del sábado semanal por parte de Pablo se destaca en agudo contraste con su actitud hacia los sábados ceremoniales anuales. En sus escritos deja bien en claro que los cristianos ya no se hallan bajo la obligación de guardar esos días anuales de reposo, porque Cristo había clavado las leyes ceremoniales en la cruz. Ver el capítulo 19 de esta obra. Dice el apóstol: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 16, 17. Ya que el contexto de este pasaje tiene que ver con asuntos rituales. Los sábados a que aquí se refiere son los sábados ceremoniales de los festivales anuales judíos, lo cual es la sombra o tipo cuyos cumplimientos había de suceder en Cristo. Del mismo modo, en Gálatas, Pablo protesta contra la observancia de los requerimientos de la ley ceremonial. Dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4, 10, 11. Un texto a menudo malentendido es Apocalipsis 1:10, donde Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muchos tienen la impresión de que Juan se refería al domingo cuando hablaba de el día del Señor, porque ese fue el día de la resurrección de Cristo. Pero la referencia aquí no tiene nada que ver con el día de la resurrección. En la Biblia, el único día al que se hace referencia como la posesión especial del Señor es el sábado. Cristo declaró: el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 20:10. Más tarde lo llamó mi día santo. Isaías 58:13. Y Cristo declaró que Él mismo era Señor aún del sábado. Marcos 2:28.
Por cuanto en la Escritura, el único día que el Señor reconoce como suyo propio es el séptimo día, sábado, es lógico concluir que Juan se refería al día sábado. Por cierto, que no hay precedente bíblico para indicar que pudiese aplicar este término al domingo, el primer día de la semana. En ninguna parte nos manda la Biblia a observar un día de la semana que no sea el sábado. No declara bendito o santo ningún otro día semanal. Tampoco indica el Nuevo Testamento que Dios haya cambiado el reposo para otro día de la semana. Por el contrario, la Escritura revela que Dios se proponía que su pueblo observara el sábado por toda la eternidad, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías 66, 22 y 23. El significado del sábado. El sábado tiene amplio significado y está lleno de profunda y rica espiritualidad. Número 1. Un monumento perpetuo de la creación. Como hemos visto, la razón fundamental por la que el sábado está incluido en los 10 mandamientos es que conmemora a Dios como el Creador y que exige a todos los hombres y las mujeres que veneren y adoren a Dios como el Creador. Éxodo 20, 11, 12. El mandato de observar el séptimo día como el día de reposo se halla inseparablemente vinculado con el acto de la creación, ya que la institución del sábado y el mandato de observarlo son una consecuencia directa del acto creador. Además, toda la familia humana debe su existencia al divino acto de la creación, que aquí se recuerda. Por ello, la obligación de obedecer el mandamiento del sábado como monumento del poder creador de Dios recae sobre toda la raza humana. Strong llama al sábado una obligación perpetua como el monumento que Dios ha señalado para conmemorar su actividad creadora. Quienes observaran el sábado como un recordativo de la creación, lo harán reconociendo agradecidos que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. De esa manera, la institución del sábado era totalmente conmemorativa y dada para toda la humanidad. No había nada en ella que fuese sombrío o que limitase su observancia a un solo pueblo. Y mientras adoremos a Dios, porque es nuestro Creador, el sábado continuará funcionando como la señal y el monumento de la creación. Número 2. Un símbolo de redención. Cuando Dios libró a Israel de la esclavitud en Egipto, el sábado, que ya era el monumento de la creación, se convirtió además en un monumento de su liberación. Deuteronomio 5:15. El Señor se proponía que el descanso sabático semanal, si se lo observaba como era debido, mantuviera constantemente la facultad de liberar a los seres humanos de la esclavitud de un Egipto que no se limita a ningún país ni siglo, sino que incluye todas las tierras y las eras de la historia. En nuestros días, el hombre también necesita escapar de la esclavitud que proviene de la codicia, de las ganancias y del poder, de la desigualdad social y del pecado y el egoísmo. Cuando nuestra mirada se dirige a la cruz, el descanso del sábado se destaca como un símbolo especial de la redención. Es el monumento del éxodo de la esclavitud del pecado bajo la dirección de Emmanuel. El mayor peso que llevamos es la culpabilidad que produce nuestra desobediencia. El descanso del sábado, al señalar el reposo de Cristo en la tumba, el reposo de su victoria sobre el pecado, ofrece al cristiano una oportunidad tangible de aceptar y experimentar el perdón, la paz y el reposo de Cristo. Número 3. Una señal de santificación. El sábado es una señal del poder transformador de Dios, un signo de santidad o santificación. El Señor declaró:
Vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Éxodo 31:13. Ver también Ezequiel 20:20. Por lo tanto, el sábado es una señal de que Dios es nuestro santificador. El autor de Hebreos declara además que Dios llevó a cabo nuestra santificación por medio de la sangre de Cristo. Hebreos 13:12. De allí que guardar el sábado sea una señal de que somos santificados mediante nuestra aceptación de la sangre derramada de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Tal como Dios ha apartado el sábado con un propósito santo, así también ha apartado a su pueblo con un propósito igualmente santo. Él desea que sean sus testigos especiales. Su comunión con Él en ese día conduce a la santidad. Aprenden a depender de sus propios recursos, sino del Dios que los santifica. El poder que creó todas las cosas es el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Para quienes lo santifican, el sábado es una señal de santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en carácter. Se recibe obedeciendo a los principios que son el trasunto de su carácter. Y el sábado es la señal de obediencia. El que obedece de corazón el cuarto mandamiento obedecerá toda la ley. Queda santificado por la obediencia. Número 4. Una señal de lealtad. Así como la lealtad de Adán y Eva fue probada por el árbol del conocimiento del bien y del mal, que se hallaba en el medio del jardín del Edén, así también la lealtad a Dios de cada ser humano será probada por el mandamiento relativo al sábado, colocado en el medio del decálogo. La Escritura revela que antes de la segunda venida de Cristo, todo el mundo estará dividido en dos clases: los que son leales y guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adoran a la bestia y a su imagen. Apocalipsis 14:12 y 9. En ese tiempo, la verdad de Dios será magnificada ante el mundo, y a todos les resultará claro que la obediente observancia del séptimo día sábado de la Biblia provee evidencia de lealtad al Creador. Número 5. Un tiempo para la comunión. Dios creó a los animales para que fueran los compañeros de la humanidad. Génesis 1:24-25. Y con el fin de gozar de un nivel mayor de compañerismo, Dios creó al hombre y a la mujer y los entregó el uno al otro. Génesis 2:18-25. Pero con el sábado, Dios le concedió a la humanidad un don que ofrece la más elevada forma de compañerismo, a saber, el compañerismo con Él. Los seres humanos no fueron creados solo para que se asociaran con los animales y ni siquiera con otros seres humanos. Fueron hechos para Dios. Es durante el sábado cuando podemos experimentar en forma especial la presencia de Dios entre nosotros. Sin el sábado, todo sería trabajo y lucha sin cesar. Cada día sería como los otros, dedicado a intereses seculares. La llegada del sábado, sin embargo, trae consigo esperanza, gozo, significado y valor. Provee tiempo para la comunión con Dios por medio del culto, la oración, el canto, el estudio de la palabra y la meditación en ella, y por el acto de compartir el Evangelio con otros. El sábado es nuestra oportunidad para experimentar la presencia de Dios. Número 6. Una señal de justificación por la fe. Los cristianos reconocen que, si se dejan guiar por una conciencia iluminada, los no cristianos que buscan honestamente la verdad pueden ser llevados por el Espíritu Santo a la comprensión de los principios generales de la ley de Dios. Romanos 2:14-16. Esto explica por qué los otros 9 mandamientos fuera del cuarto han sido practicados en cierto modo fuera de la cristiandad. Pero este no es el caso del mandamiento relativo al sábado. Muchos pueden ver la razón de tener un día semanal de descanso, pero a menudo les resulta difícil comprender por qué la misma clase de trabajo que en cualquier otro día de la semana es considerado correcto y digno de encomio.
Es un pecado cuando se lo realiza en el séptimo día. La naturaleza no ofrece ninguna razón para guardar el séptimo día. Los planetas se mueven en sus órbitas respectivas. La vegetación crece, se alternan la lluvia y la luz del sol, y las bestias del campo viven como si todos los días fueran iguales. ¿Por qué entonces deben los seres humanos guardar el séptimo día sábado? Para el cristiano, hay una sola razón, pero esa razón basta. Dios ha hablado. Únicamente basado en la revelación especial de Dios, se puede comprender cuán razonable es observar el séptimo día. Por lo tanto, los que guardan el sábado lo hacen por fe y porque confían implícitamente en Cristo, quien ordenó su observancia. Al observar el sábado, los creyentes revelan su disposición de aceptar la voluntad de Dios para sus vidas, en vez de depender de su propio juicio. Al guardar el séptimo día, los creyentes no están procurando hacerse justos a sí mismos. Más bien, observan el sábado como resultado de su relación con Cristo, el Creador y Redentor. El hecho de guardar el sábado es el producto de la justicia de Cristo en la justificación y la santificación, y significa que los creyentes han sido liberados de la esclavitud del pecado y han recibido su perfecta justicia. Un manzano no se convierte en manzano cuando da manzanas. Primero tiene que ser un manzano, luego vienen las manzanas como su fruto natural. Así también el verdadero cristiano no guarda el sábado o los otros 9 preceptos con el fin de hacerse justo a sí mismo. Más bien, este es el fruto natural de la justicia que Cristo comparte con él. El que guarde el sábado de este modo no es un legalista, ya que el acto externo de guardar el séptimo día demuestra la experiencia interior del creyente en la justificación y la santificación. Por eso, el verdadero guardador del sábado no se abstiene de actividades prohibidas durante las horas sagradas con el fin de ganar el favor de Dios, sino porque ama a Dios y desea hacer que el sábado cuente al máximo en comunión especial con Él. Así, el acto de guardar el sábado revela que hemos cesado de depender de nuestras propias obras y que nos damos cuenta de que únicamente Cristo, el Creador, nos puede salvar. De hecho, el verdadero espíritu del reposo sabático revela amor supremo por Jesucristo, el Creador y Salvador, quien nos está formando en individuos nuevos. Hace que el acto de guardar el día correcto en la forma correcta sea una señal de justificación por la fe. Número 7. Un símbolo de reposo en Cristo. El sábado, monumento de la obra que Dios realizó al librar a Israel de Egipto y llevarlos al reposo de la Canaán terrenal, distinguió a los redimidos de ese tiempo de las naciones que los rodeaban. En forma similar, el sábado es señal de la liberación del pecado y la entrada al reposo de Dios, lo cual aparta del mundo a los redimidos. Todo aquel que entra en el reposo al cual Dios lo invita también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hebreos 4:10. Este reposo es espiritual, un descanso de nuestras propias obras, la cesación del pecado. Es a este reposo al que Dios llama a su pueblo. Y es de este reposo que tanto el sábado como Canaán son símbolos. Cuando Dios completó la obra de la creación y reposó en el día séptimo, proveyó en el sábado una oportunidad para que Adán y Eva descansaran en él. Si bien ellos fracasaron, el propósito original que Dios tenía de ofrecer ese reposo a la humanidad permanece inalterable. Después de la caída, el sábado continuó sirviendo como recordativo de ese reposo. La observancia del séptimo día sábado testifica de este modo no solo acerca de la fe en Dios como el creador de todas las cosas, sino también de la fe en su poder de transformar la vida y proveer para los seres humanos la idoneidad para entrar en ese reposo eterno que Él se proponía originalmente conceder a todos los habitantes de este mundo. Dios le había prometido este reposo espiritual al Israel literal.
A pesar de su fracaso al no entrar en él, la invitación de Dios aún permanece. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9. Todos los que desean entrar en ese reposo deben entrar primeramente por fe en su reposo espiritual, el descanso del pecado y de sus propios esfuerzos por salvarse que experimenta el alma. El Nuevo Testamento llama al cristiano a no demorar en experimentar este reposo de gracia y fe, ya que hoy es el momento oportuno para entrar en él. Hebreos 4:7 y 3:13. Todos los que han entrado en este reposo, la gracia salvadora recibida por fe en Jesucristo, han cesado todo esfuerzo por lograr justicia por sus propias obras. De este modo, la observancia del séptimo día, sábado, es un símbolo o demostración de que el creyente ha entrado en el reposo que provee el Evangelio. Intentos de cambiar el día de adoración. Dado que el sábado juega un papel vital en la adoración a Dios como Creador y Redentor, no debe sorprendernos que Satanás haya montado una ofensiva total para derribar esta sagrada institución. En ningún lugar autoriza la Biblia a realizar un cambio del día de culto que Dios creó en el Edén y confirmó en el Sinaí. Otros cristianos han reconocido esto a pesar de ser ellos mismos guardadores del domingo. El cardenal católico James Gibbons escribió en cierta ocasión: podéis leer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis y no encontraréis ni una sola línea que prescriba la santificación del domingo. Las Escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado, día que no santificamos. A. T. Lincoln, de religión protestante, admite que no se puede sostener el argumento que el Nuevo Testamento provee una base para la creencia de que desde la resurrección Dios estableció que se observara el primer día como el día de reposo. El mismo autor reconoce lo siguiente: para cualquiera que considere que todo el decálogo es válido como ley moral, el único curso de acción consecuente es convertirse en guardador del séptimo día sábado. Si no hay evidencia bíblica de que Cristo o sus discípulos cambiaron el día de reposo y despojaron al séptimo día de su carácter sagrado, ¿cómo es entonces que tantos cristianos han llegado a aceptar el domingo en su lugar? ¿Cómo surgió la observancia del domingo? El cambio del sábado al domingo se dio gradualmente. Antes del segundo siglo, no hay evidencia de que los cristianos celebraran reuniones semanales de culto en domingo. Sin embargo, la evidencia indica que hacia la mitad de ese siglo, algunos cristianos estaban observando voluntariamente el domingo como un día de culto, pero no de reposo. La tendencia hacia la adoración del domingo comenzó en gran parte con la Iglesia de Roma, compuesta en su mayoría por creyentes gentiles, Romanos 11:13. En Roma, la capital del imperio, surgieron fuertes sentimientos antijudíos que se fortalecieron a medida que pasaba el tiempo. En reacción a esos sentimientos, los cristianos que vivían en esa ciudad procuraban distinguirse de los judíos. Abandonaron ciertas prácticas comunes a ambos grupos e iniciaron una tendencia a separarse de la veneración del sábado, moviéndose hacia la observancia exclusiva del domingo. Desde el siglo II hasta el V, y mientras la observancia del domingo continuaba adquiriendo importancia, los cristianos siguieron observando el séptimo día sábado casi en todos los lugares del Imperio Romano. El historiador del siglo V, Sócrates, escribió: casi todas las iglesias de todo el mundo celebran los sagrados misterios en el sábado de cada semana, y sin embargo los cristianos de Alejandría y de Roma, por alguna antigua tradición, han cesado de hacer esto. En los siglos IV y V, muchos cristianos adoraban tanto en el sábado como en el domingo. Sozomen, otro historiador de ese período, escribió: la gente de Constantinopla y de casi todas las partes
se reúnen el sábado, así como en el primer día de la semana. Esta costumbre nunca se observa en Roma o Alejandría. Estas referencias demuestran el papel principal que le cupo a Roma en el abandono de la observancia del sábado. ¿Por qué los que paulatinamente se alejaron del séptimo día escogieron el domingo y no otro día de la semana? Una razón primordial fue que el domingo, el primer día de la semana, marcaba la resurrección de Jesús. Al atribuir a la resurrección la razón del cambio sabático del séptimo al primer día, algunos han alegado que la iglesia primitiva había autorizado la adoración en el día domingo en honor de la resurrección. Es más, aunque parezca extraño, ningún escritor de los siglos III y IV jamás citó un solo versículo bíblico como autoridad para justificar la observancia del domingo en lugar de la del sábado. Ni Bernabé, ni Ignacio, ni Justino, ni Irineo, ni Tertuliano, ni Clemente de Roma, ni Clemente de Alejandría, ni Orígenes, ni Cipriano, ni Victorino, ni ningún otro autor que viviera cerca del tiempo cuando Jesús vivió, sabía que existiese ninguna instrucción tal de Jesús o de ninguna parte de la Biblia. Por lo tanto, aunque el culto dominical carece de razón o autoridad bíblicas, la popularidad e influencia de la adoración al sol entre los paganos romanos otorgó al domingo una aceptación creciente como un día de adoración. La adoración al sol desempeñaba un papel importante por todo el mundo antiguo. Era uno de los componentes más antiguos de la religión romana. Debido a los cultos orientales dedicados al sol desde la primera parte del siglo II de nuestra era, el culto al sol, Invictus, era dominante en Roma y en otras partes del imperio. Esta religión popular impactó a la iglesia primitiva a través de los nuevos conversos. Los conversos cristianos provenientes del paganismo se sentían constantemente atraídos hacia la veneración del sol. Esto se indica no solamente por la frecuente condenación de esta práctica que hacían los padres de la iglesia, sino también por los significativos reflejos del culto al sol que aparecen en la liturgia cristiana. El IV siglo fue testigo de la introducción de las leyes dominicales. Primero se promulgaron leyes dominicales de carácter civil y luego fueron apareciendo las de carácter religioso. El emperador Constantino promulgó la primera ley dominical civil el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, en vista de la popularidad de que gozaba el domingo entre los paganos que adoraban al sol y la estima en que lo tenían muchos cristianos. Constantino esperaba que, al hacer el domingo un día festivo, pudiera asegurarse el apoyo de ambos grupos para su gobierno. La ley dominical de Constantino reflejaba su propio pasado como adorador del sol. Decía, en el venerable día del sol, Venerabili dies solis, que los magistrados y la gente que reside en ciudades descansen y que se cierren todos los lugares de trabajo. En el campo, sin embargo, las personas que se ocupan en la agricultura podrán continuar libre y legalmente sus ocupaciones. Varias décadas más tarde, la Iglesia siguió su ejemplo. El Concilio de la Odisea, alrededor del año 364 después de Cristo, que no fue un concilio universal sino católico romano, promulgó la primera ley dominical eclesiástica. En el Canon 29, la Iglesia estipula que los cristianos debían honrar el domingo y, si es posible, no trabajar en ese día, mientras que, al mismo tiempo, denunciaban la práctica de reposar en el sábado, instruyendo a los cristianos a no estar ociosos en sábado, griego sabatón el reposo, sino que debían trabajar en ese día. En el 538 de nuestra era, el año marcado como el comienzo de la profecía de los 1260 años, ver el capítulo 13 de esta obra,
El Tercer Concilio Católico de Orleans promulgó una ley aún más severa que la de Constantino. El Canon 28 de ese concilio dice que, en el día domingo, aún el trabajo agrícola debiera ser dejado de lado, con el fin de no impedirle a la gente la asistencia a la iglesia. El cambio predicho. La Biblia revela que la observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en el misterio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7, el cual ya estaba obrando en los días de Pablo. Ver el capítulo 13 de esta obra. Por medio de la profecía de Daniel 7, Dios reveló su conocimiento anticipado del cambio que se haría en el día de adoración. La visión de Daniel describe un ataque contra la ley de Dios y su pueblo. El poder atacante, representado por un cuerno pequeño y por una bestia en Apocalipsis 13, 1 al 10, produce la gran apostasía dentro de la iglesia cristiana. Ver el capítulo 13 de esta obra. El cuerno pequeño, que surge de la cuarta bestia y se convierte en un poder perseguidor principal después de la caída de Roma. Ver el capítulo 19 de esta obra. Procura cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Este poder apóstata tiene mucho éxito, pues logra engañar a la mayor parte de los habitantes del mundo, pero al final el juicio decide contra él. Daniel 7:11, 22 y 26. Durante la tribulación final, Dios interviene a favor de su pueblo y los libra. Daniel 12, 1 al 3. Hay un solo poder dentro de la cristiandad al cual se le puede aplicar esta profecía. Hay una sola organización religiosa que pretende tener el derecho de modificar las leyes divinas. Nótese lo que han pretendido a través de la historia las autoridades católicas romanas. Alrededor del año 1400 de nuestra era, Petrus de Anchárano aseveró que el Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es del hombre sino de Dios, y actúa en el lugar de Dios en el mundo con el más amplio poder de atar y desatar sus ovejas. El impacto de esta aseveración asombrosa se vio demostrado durante la Reforma. Lutero afirmaba que su guía en la vida no era la tradición de la Iglesia, sino la Sagrada Escritura. Su consigna era sola Escritura, la Biblia y la Biblia sola. Juan Eck, uno de los principales defensores de la fe católica romana, atacaba a Lutero en este punto, aseverando que la autoridad de la Iglesia estaba por encima de la Biblia. Desafió a Lutero en el punto de la observancia del domingo en lugar de la del sábado bíblico. Dijo Eck: la Escritura enseña: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, etc. Sin embargo, la Iglesia ha cambiado el sábado al domingo por su propia autoridad, para lo cual vos, Lutero, no tenéis escritura. En el Concilio de Trento, 1545 al 1563, convocado por el Papa con el fin de contrarrestar el protestantismo, Gaspare de Fosso, arzobispo de Regio, nuevamente sacó a relucir el tema. La autoridad de la Iglesia entonces, dijo, se ilustra más claramente por las Escrituras, porque mientras por una parte la Iglesia las recomienda, declara que son divinas y nos las ofrece para que las leamos, por otra parte, los preceptos legales de las Escrituras que el Señor enseñó han cesado en virtud de esa misma autoridad, la Iglesia. El sábado, el día más glorioso de la ley, ha sido cambiado al día del Señor. Estos asuntos y otros similares no han cesado en virtud de la enseñanza de Cristo, porque Él dijo que había venido a cumplir la ley y no a destruirla, sino que han sido cambiados por la autoridad de la Iglesia. ¿Mantiene aún esta posición la Iglesia Católica? La edición Converse Catechism of Catholic Doctrine
Catecismo de Doctrina Católica para el Converso contiene esta serie de preguntas y respuestas. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta: observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. En su famosa obra The Faith of Millions, La Fe de Millones, el sabio católico John A. O'Brien llegó a esta conclusión apremiante. Por cuanto el día especificado en la Biblia no es el domingo sino el sábado, ¿no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la Iglesia observen el domingo en vez del sábado? Sí, desde luego, es contradictorio. La costumbre de observar el domingo, dice este autor, descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito que se halle en la Biblia. Esa observancia permanece como un recordativo de la Madre Iglesia de la cual las sectas no católicas se desprendieron, como un muchacho que huye de su hogar, pero que en su bolsillo todavía lleva una fotografía de su madre o un mechón de su cabello. La afirmación de estas pretensiones cumple la profecía y contribuye a identificar el poder simbolizado por el cuerno pequeño. La restauración del sábado. En Isaías 56 y 58, Dios llama a Israel a una reforma en torno al sábado, al revelar las glorias de la reunión futura de los gentiles en su redil. Isaías 56:8 asocia el éxito de esta misión de salvación con la práctica de guardar el sábado como día santo. Isaías 56:1, 2, 6, 7. Dios ha bosquejado cuidadosamente la obra específica de su pueblo. Si bien su misión es mundial, se dirige especialmente a una clase de individuos que profesan ser creyentes, pero que, en realidad, se han apartado de sus preceptos. Isaías 58:1, 2 expresa su misión ante esos creyentes profesos en los siguientes términos: y edificarán los de ti los desiertos antiguos. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Isaías 58, 12 al 14. La misión del Israel espiritual es paralela con la del antiguo Israel. La ley de Dios fue quebrantada cuando el poder representado por el cuerno pequeño cambió el reposo del sábado al domingo. Tal como el sábado pisoteado debía ser restaurado en Israel, así también en los tiempos modernos, la divina institución del sábado debe ser restaurada, y es necesario reparar esa brecha que se abrió en el muro de la ley de Dios. Lo que cumple esta obra de restauración y magnificación de la ley es la proclamación del mensaje de Apocalipsis 14 del 6 al 12, en conexión con el Evangelio eterno. Y es precisamente la proclamación de este mensaje lo que constituye la misión de la Iglesia de Dios en la época de la Segunda Venida. Ver el capítulo 13 de esta obra. Este mensaje debe despertar al mundo, invitando a cada uno a prepararse para el juicio. Las palabras usadas en el llamado a adorar al Creador, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, Apocalipsis 14:7, constituyen una referencia directa al cuarto mandamiento de la eterna ley de Dios. Su inclusión en esta amonestación final confirma la especial preocupación que Dios siente para que su sábado, tan ampliamente olvidado, sea restaurado antes de la segunda venida. La proclamación de este mensaje precipitará un conflicto que abarcará
el mundo entero. El punto central de la controversia será la obediencia a la ley de Dios y la observancia del sábado. Frente a este conflicto, cada uno debe decidir si guardará los mandamientos de Dios o los de los seres humanos. Este mensaje producirá un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que lo rechacen recibirán finalmente la marca de la bestia. Apocalipsis 14, 9, 12. Ver el capítulo 13 de esta obra. Si desean cumplir con éxito esta misión de magnificar la ley de Dios y de honrar su sábado, que ha sido tan descuidado, los hijos de Dios deben presentar un ejemplo amoroso y consecuente en su práctica de guardar el sábado. La observancia del sábado. Con el fin de recordar el día sábado para santificarlo, conforme al mandamiento, ver Éxodo 28, debemos pensar en él a través de la semana y hacer los preparativos necesarios para observarlo de manera que agrade a Dios. Debiéramos tener cuidado de no agotar nuestras energías durante la semana hasta el punto en que no podamos ocuparnos en el servicio a Dios durante el sábado. Por cuanto el sábado es un día de comunión especial con Dios, en el cual se nos invita a celebrar gozosos sus benditas actividades en la creación y la redención. Es importante que evitemos cualquier cosa que tienda a disminuir su atmósfera sagrada. La Biblia especifica que en el sábado debemos cesar nuestro trabajo secular, Éxodo 20:10, evitando todo el trabajo que se hace para ganarse la vida y todas las transacciones de negocios, Nehemías 13 del 15 al 22. Debemos honrar a Dios, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, Isaías 58:13. Si dedicamos este día a complacernos a nosotros mismos, a ocuparnos en intereses, conversaciones y pensamientos seculares o en actividades deportivas, estaremos disminuyendo nuestra comunión con nuestro Creador y violando el carácter sagrado del sábado. Nuestra preocupación por el mandamiento del sábado debe extenderse a todos los que estén bajo nuestra jurisdicción, nuestros hijos, los que trabajan para nosotros y hasta nuestras visitas y animales domésticos, Éxodo 20:10, con el fin de que ellos también puedan gozar de las bendiciones del sábado. El sábado comienza a la puesta del sol del viernes y termina a la puesta del sol del sábado por la tarde. Ver Génesis 1:5, comparar con Marcos 1:32. Al día anterior al sábado, viernes, la escritura lo llama día de preparación, Marcos 15:42, un día en el cual debemos prepararnos para el sábado, de modo que nada eche a perder su carácter sagrado. En este día, los encargados de preparar las comidas familiares deben disponer los alimentos que se consumirán el sábado, de forma tal que durante sus horas sagradas ellos también puedan descansar de sus labores. Ver Éxodo 16:23. Cuando se acercan las horas sagradas del sábado, es bueno que los miembros de la familia o grupos de creyentes se reúnan poco antes de la puesta del sol del viernes de tarde para cantar, orar y leer la palabra de Dios, invitando de este modo al Espíritu de Cristo para que sea un huésped bienvenido. En forma similar, debieran marcar el cierre del día santo uniéndose en adoración poco antes de la puesta del sol del sábado de tarde, pidiendo la presencia y la conducción de Dios durante la semana que está por comenzar. El Señor llama a su pueblo para que haga del sábado un día delicioso. Isaías 58:13. ¿Cómo puede hacer esto? Su única esperanza de experimentar alguna vez el verdadero gozo y satisfacción que Dios ha provisto para ellos en el día santo consiste en seguir el ejemplo de Cristo, el Señor del sábado. Cristo adoraba regularmente en el día sábado, tomando parte en los servicios e impartiendo instrucciones religiosas. Marcos 1:21.
3 del 1 al 4 y Lucas 4 del 16 al 27 y 13:10. Pero el Salvador no se limitaba a adorar, también tenía comunión con los demás. Marcos 1:29 al 31 y Lucas 14:1. Caminaba al aire libre, Marcos 2:23, y se dedicaba a realizar santas obras de misericordia. Siempre que podía, sanaba a los enfermos y afligidos, Marcos 1:21 al 31, 3 del 1 al 5, Lucas 13 del 10 al 17 y capítulo 14 del 2 al 4, Juan 5 del 1 al 15 y capítulo 9 del 1 al 14. Cuando se lo criticó por su obra de aliviar el sufrimiento, Jesús replicó: lícito es en los sábados hacer el bien, Mateo 12:12. Sus actividades de sanamiento no quebrantaron el sábado ni lo abolieron, pero sí eliminaron los gravosos reglamentos de origen humano que habían torcido el significado del sábado como un instrumento divino de refrigerio espiritual y deleite. Dios se proponía que el sábado sirviera para el enriquecimiento espiritual de la humanidad. Son correctas las actividades que promueven la comunicación con Dios. Son impropias las que nos distraen de ese propósito y convierten el sábado en un día de fiesta o de asueto. El Señor del sábado invita a todos a seguir su ejemplo. Los que aceptan su llamado experimentan el sábado como una delicia y una fiesta espiritual, un anticipo del cielo. Descubren que el sábado fue designado por Dios para evitar el desánimo espiritual. Semana tras semana, el séptimo día conforta nuestra conciencia, asegurándonos que, a pesar de nuestros caracteres sin terminar de perfeccionar, nos hallamos completos en Cristo. Lo que Él logró en el Calvario constituye nuestra expiación. Entramos en su reposo. Dale like y suscríbete. Que Dios te bendiga.